Como todas las semanas, los últimos 8 meses, todos los lunes, si usted se fija en la prensa nacional, va a encontrar que todas las baterías y la información se enfocan fundamentalmente hacia el tema de la sucesión presidencial. Es decir, se habla de qué hicieron las corcholatas, es decir, los 4 aspirantes presidenciales por Morena, que destapó en su momento, adelantando la sucesión presidencial, el presidente López Obrador, en el ejercicio de su libertad de poder enfocarse fundamentalmente a hablar de políticas más que acciones de gobierno. En una mezcla inusitada de dedicarle 3, 4, 5, 6 horas al día a hablar de cosas partidistas, electorales, de quién debe de seguir, quién debe de conducir el país, atacar a sus adversarios, a sus opositores y viceversa, porque pues estos también lo atacan todos los días. Pues nos convertimos en un país en el que una parte que está en el poder debiera dedicarse a gobernar y concentrar esas horas de trabajo en cuáles son las mejores estrategias para combatir al crimen organizado, cuáles son las mejores decisiones para mejorar la educación pública, cuáles tendrían que ser las nuevas acciones para efectos de que la salud de los mexicanos cada vez sea mejor, qué estrategia seguir para el comercio internacional y las exportaciones, que es lo que tiene fuerte al peso y a la economía de México fundamentalmente, etcétera, etcétera. Es decir, hay cientos, por no decir miles de decisiones de tipo político-administrativo, es decir, desde el gobierno, que deben de tomarse o deberían de tomarse todos los días, pero en un 24/7, es decir, 24 horas los 7 días de la semana. Pues eso no sucede y por eso nos encontramos que desde el viernes, sábado, domingo y no se digan los lunes, o sea, 4 de 7 días de la semana, estamos hablando de política una y otra vez. Y el día de hoy pues no es la excepción. Veía en el periódico El Financiero, una vez más, sale la encuesta rumbo a la elección del 2024, es decir, faltan 400 y tantos días todavía, y ya una y otra vez se sigue hablando de las mediciones, donde Morena sigue teniendo la preferencia en las encuestas de la mayoría de los mexicanos, al grado tal de que, de acuerdo a la encuesta del Financiero, Morena hoy, pues, si la elección fuera el día de hoy, tuviera 50 puntos, aliado con el Verde y con el PT. Pero PAN, PRI y PRD tienen 37%. Si tuviesen una alianza con Movimiento Ciudadano, que se ha estado planteando que va a ir solo, pero que es una decisión que tienen que tomar más adelante, pues obviamente ya estaríamos hablando de que Morena y sus aliados tendrían 50%, mientras que la oposición en su conjunto pudieran tener 46%, lo que se llama un empate técnico, porque hay un 4% de independientes que ahí están, y a eso habría que sumarle los que nunca votan o no participan y que se sumen. En pocas palabras, en el escenario nacional tenemos un empate técnico de las dos grandes fuerzas políticas, la que está en el poder y quiere seguir adelante, y la que está en la oposición y quiere volver al poder por la vía político-electoral a través de la democracia, con el voto libre, secreto y directo de usted y mío. Ese es el escenario que tenemos y que vivimos, de manera tal que la gran preocupación en este momento, veía también en otro periódico, es que los especialistas en estos temas advierten que en la medida en que funcionarios, es decir, gente que esté en el gobierno, no en los partidos políticos, mientras los funcionarios formen parte de las estructuras de las llamadas corcholatas, se corre el riesgo de que sus acciones se financien con dinero público.
Esto ya se había superado, antes se hacía todo a favor del PRI y del PAN desde las esferas de gobierno. Este gobierno ha dicho pues que es diferente, que no somos iguales, que la honestidad, etcétera, etcétera, pero vemos que en la práctica es exactamente lo mismo. Se utiliza el clientelismo político electoral, se traen a miles y miles de jóvenes becados pagados por el gobierno en las calles. Ya no hay una división, una línea divisoria entre quién está en Morena y quién está en el gobierno. Ya no sabe uno si es jóvenes por la renovación, por la regeneración nacional, o jóvenes sembrando el futuro, o siervos de la nación. Al parecer es lo mismo. Entonces, de una manera o de otra, ¿qué viene a suceder? Que el gobierno como tal se vuelve más improductivo. Si usted tiene un changarro, si usted tiene un negocio, nomás póngase a pensar, dedíquese a otra cosa, póngase a chatear todo el día y a ver redes sociales, a hablar con su comadre y con su compadre, váyase al mercado, haga mil cosas, pero no atienda su changarro, no atienda su negocio, no atienda lo que le da de vivir y de comer para sacar adelante a su familia, usted se va a ir a la quiebra. Pues eso le está pasando al gobierno de la República, al gobierno federal, que una gran parte de su dinero, pero sobre todo de su tiempo y de sus decisiones, se está yendo a la basura. Bye bye. ¿Por qué a la basura? Pues porque esa es la chamba del partido en el poder, de sus aliados, y es la chamba de los opositores. Unos defender al gobierno y otros atacar al gobierno. Porque los dos quieren exactamente lo mismo. Los dos quieren la presidencia de México, el poder ejecutivo, donde se ejerce el presupuesto con los impuestos de todos los mexicanos. Eso es lo que quieren, así de sencillo. Unos en el ánimo de decir para transformar el país. Ya comentaré, estoy trabajando en un documento en el que estamos hablando de la regeneración de los principios de la Revolución Mexicana, con este movimiento de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Es decir, se trata de rescatar los principios de la Revolución Mexicana, de fortalecer la soberanía energética con Pemex y Comisión Federal de Electricidad, de rescatar la autosuficiencia alimentaria, hacia más Segalmex, lo que era Conasupo, es decir, todo lo que hizo bien el PRI durante más de 70 años, pareciera que eso es lo que quiere hacer el presidente López Obrador con un gobierno federal fuerte, monopólico, que participe en todas las actividades y que defienda los principios de la Revolución Mexicana. Ya lo explicaré y lo desmenuzaré, estoy dándole un orden a las cosas, porque pareciera que como no es un presidente de derecha, eso es lógico, y él ataca al neoliberalismo, entonces eso implica que él está a favor del liberalismo mexicano, aquel de Jesús Reyes Heroles y de los viejones de la política mexicana, buscando el crecimiento económico, buscando la fortaleza, pero de las instituciones del gobierno, y atacando a todos los que él considera de derecho conservadores, básicamente la iniciativa privada y todos aquellos que producen en este país, pero que pagan impuestos. Esa parte es muy interesante analizarla, comentarla, etcétera, etcétera. Y ya cambiando de tema, para no dejarlo de un lado, la corcholata mayor, es decir, Claudia Sheinbaum, quien sigue en las encuestas 3-4 puntos arriba de Marcelo Ebrard hasta la fecha, ella recibió un espaldarazo por ser mujer el Día Internacional de la Mujer, de manera tal que en la Ciudad de México las gobernadoras de extracción morenista, funcionarios de la 4T, o sea, mujeres, le dieron su apoyo a su aspiración presidencial. En pocas palabras, le comió el mandado a Marcelo, a Ricardo y a Dan Augusto, pues aquellos por ser hombre, y ahora están hablando, vamos contra el patriarcado, vamos a abrir brechas para nuestras hijas y nuestras nietas contra el patriarcado, es decir, el gobierno de los hombres. ¿Qué tal? ¿Será misoginia? ¿No lo será? Yo creo que sí, porque cuando alguien toca a una mujer,
se le van de misógino. Y ahora que las mujeres están tocando a los hombres, nadie dice nada. Que tenga una extraordinaria semana, gracias por escucharme. Que tenga un bonito día, un lunes. Hay que meterle muchas ganas al trabajo, mucho entusiasmo. Pásela bien. Gracias por escucharme. Saludos.